ratoncillos y ratoncillas, mi nombre es María José, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la reseña de 3 libros, tengo a reseñar muchos más, pero por ahora os traigo estos 3 porque son más o menos de la misma temática, aunque estoy a punto de empezar otro que es similar. La Hermandad de la Sábana Santa, de Julia Navarro. Javier Sierra con su La Cena Secreta. Y otro de Javier Sierra que es El Ángel Perdido. Este es agridulce la reseña. Muchas gracias por acompañarme, por continuar siguiéndome a pesar del parón que he tenido y vamos con el vídeo. Antes de empezar con la reseña, deciros que, bueno, tengo un dispositivo móvil nuevo, un iPhone nuevo, con micrófono nuevo, con lo cual es la primera vez que grabo. Los accesorios me lleva 1 hora montando el trípode porque es un trípode nuevo, tiene otra altura para coger el ángulo y demás, en fin, estoy haciendo pruebas, por así decirlo. Por cierto, el micrófono es uno dual que necesitaba porque quiero hacer alguna entrevista más adelante y con peluchito. No sabéis esto engancha. Esto de acariciar el peluchito esto es mejor que una bola de esta de pelotilla de antiestrés. Acaricia el peluchito. Yo no sé si sabéis esa canción de Yo seré tu peluchito. No la voy a cantar porque canto muy mal. Si encuentro el clip os la voy a pasar. Pero es así, ¿eh? La tengo grabada en la mente que no se me quita cada vez que veo el micrófono con el peluchito. Yo seré tu peluchito, te daré muchos mimitos. Una tontada enorme, pero es que yo soy de tontadas que se me quedan pegadas y no hay forma de quitárseme. Dándote muchos mimitos, eres tú mi peluchito. Por otro lado, también os quiero hacer una reseña de las compritas de Temu. Por aquí hay un cojín, por aquí hay otro. Diario de lectura, o sea, perdona. 2 eurillos, o sea, de verdad. Y además, por las 2 partes está estampado. Una maravilla las compras de Temu. Para indicaros cosas, detalles y demás, que hay mucha gente que no se atreve a comprar en Temu, cosas tecnológicas. El trípode del micrófono es de Temu. Los que compré con el otro iPhone también, que sigue siendo mi iPhone de todos los días, por así decirlo. Y la camiseta que llevo, madre mía, cómo ha adelgazado. Bueno, luego la pongo a la derecha para que lo veáis. Es enorme, también os lo digo. Aquí es porque he tenido que encoger bastante hasta los tirantes, los he retorcido para subírmela porque me sigo comprando tallas muy anchas con lo que ha adelgazado y claro, creyendo que Temu talla pequeño, pues me pasa a 3 pueblos, porque lo que yo compraba de Temu era ropa para burlesque, para ballet fit, entonces era otro tipo de ropa, ¿no? Ya lo contaré con detalles y demás. Y bueno, que si me veis con estos pelos, porque acabo de salir de la ducha y a lo mejor paro el vídeo a la mitad y me vuelvo a ir a la ducha porque estamos en plena ola de calor. Esto es Sevilla, aquí te asas, lo siento. Y eso que tengo la suerte de que como estoy en el salón y aquí está la terraza, ¿vale? La terraza la tengo con una cristalera de cristal doble seguridad y alto nivel de Climalit. Entonces, aunque no tengo ni aire aquí puesto ni nada, se está más o menos bien, pero vamos, porque acabo de salir de la ducha, o sea que si veis cambio de luz lo que sea que estoy yendo y viniendo. Que se vea bien mi cojín, puñeta, tan bonito. Así que eso por esa parte, ¿de acuerdo? Vamos con la reseña. Os advierto que voy a tirar de apuntes porque hace tiempo ya que me leí los libros. Entonces voy a tirar de apuntes que hago pues en mi diario de lectura, que para eso está, ¿no? Y de ahí tiraré un poco, intentaré que no se alargue mucho, aunque ya llevo pues yo no sé cuánto tiempo, pero
para que se haga un poco más dinámico en vez de ser un vídeo solamente un libro. Siento tantas explicaciones, pero bueno, tengo que coger otra vez la práctica. Comenzamos. Voy a comenzar con uno de los de Javier Sierra, en este caso La cena secreta, y tiro de apuntillo como he dicho. La cena secreta tiene 411 páginas, es una versión de bolsillo como habréis visto y fue premio de novela Ciudad de Torrevieja 2004. Comentaros, fue un año posterior su edición al del Código Da Vinci de Dan Brown. No sé, perdón porque es que me quedo pegada al sofá de piel. No sé qué influencia pudo tener de Dan Brown y demás, porque ya digo que fue un año de diferencia. También os digo que Javier Sierra, todo el mundo lo conoce, sabe que se dedica a estos temas desde siempre y luego ya se dedicó a escribir y a hacer novelas, con lo cual tiene un bagaje de investigación sobre estas temáticas que, aunque Dan Brown la tenga también, Javier Sierra no se le niega para nada, todo lo contrario. Entonces, os tenía que decir ese pequeño detalle. Os tengo que comentar ya. A mí me ha encantado, me encanta este tipo de temas que mezclan aventura tipo Indiana Jones con Lara Croft, que tengan acertijos, que tengan misterios, que en los misterios haya libros antiguos, que haya temas de arqueología, de historia antigua, de civilizaciones extintas, todo eso me flipa. Entonces, y ahora pues no estaba yo como para concentrarme en otros tipos de temas que sean más sesudos, que te inciten o te motiven a reflexionar, así que estas temáticas me están viniendo muy bien. Te engancha desde el principio. Los acertijos están muy bien creados, muy bien creados e hilados con la historia. Tanto la historia de ficción como la historia real, porque claro, va mezclando historia real con ficción. Y esa alternancia lo hace muy bien, se entrelaza muy bien la historia real con la historia de ficción, los personajes reales, imaginaos, Da Vinci, con los personajes de ficción. Lo va haciendo realmente bien. Es subyugante, fascinante, te atrapa, en ningún momento decae la historia, tiene un buen ritmo, genial. Aunque creas que has averiguado la solución a los acertijos, a la historia, al misterio, os va a sorprender al final. Tú vas diciendo todo, ya sé, yo ya lo sé, no lo sabes. Ahí lo dejo. Por otra parte, la historia no tiene lagunas o contradicciones que nos saquen de ella. No soporto que me saque, que haya contradicciones, que haya incoherencias, que te saquen de la historia y te digan, ¿what? Esto no era lo que me estabas diciendo, ahora me dices de otra forma, aquí hay un espacio vacío en la historia, me has sacado de ella, o un personaje no está bien perfilado, o tiene contradicciones en la historia de ese personaje, o cómo se comporta, y me sacas de nuevo de la historia, por favor, no. Bueno, pues aquí no se da, con lo cual es un gustazo leerlo, porque te va, como os digo, atrapando la historia y en ningún momento te saca de ella y dices, ¡puaf! Ahora retomar otra vez en este punto se me hace pesado porque ya me has quitado la magia de la historia. Cuando te sacan de la historia es que te han quitado esa magia. Es muy triste, es muy decepcionante. No sucede, con lo cual, gracias Javier Sierra porque lo has montado muy bien la historia. Como decía, el relato histórico está muy bien documentado. Y como siempre Javier Sierra, porque es un investigador de este tipo de temas
históricos con misterios. Si lo seguís en redes sociales, además seguís a Iker Jiménez, es uno de sus colaboradores, sabéis perfectamente que lo hace, la investigación la hace de forma exhaustiva. Tanto la protohistoria, tanto la historia de ficción, la historia mistérica como la historia real. Las descripciones. Yo siempre digo que las descripciones para mí son fundamentales. Bueno, pues las descripciones, aunque no son muy prolijas, sí son las suficientes y están muy bien hechas en el momento adecuado en donde las necesitas para seguir involucrada en la historia. Lo hace genial también por esa parte. Aunque es una temática o un personaje muy popular como es Da Vinci, como es Leonardo, nuestro amigo, y sobre todo en teorías fantásticas, hay multitud de teorías fantásticas sobre Leonardo da Vinci, sobre sus cuadros, sobre qué significado, bueno, no vamos aquí a hablar de lo que todo el mundo ya sabe y aparece en todos lados, libros, medios de comunicación, logra que sea diferente, logra que esa historia sea diferente a lo comúnmente que se nos cuenta en todos lados, con lo cual también pues es un alarde de imaginación, de creatividad, también de investigación, por supuesto. Es un autor muy recomendable de esta temática, un autor español, no hay que recurrir a Dan Brown, que no digo que no se lea Dan Brown, pero que tenemos autores como él, como Julia Navarro, Matilde Asensi, que son maravillosos, que son fantásticos y no por español son peores. Así que, ¿qué queréis que os diga? Muy recomendable esta lectura. Prosigo con el de la Hermandad de la Sábana Santa de Julia Navarro, otra autora de referencia en este tipo de temas, como os decía en el clip anterior. Sábana Santa, otra temática que es muy recurrente, que pues se puede decir que es muy manida, pero que Julia Navarro, al igual que Javier Sierra, logran darle un punto distintivo absolutamente, algo original, algo diferente. Y en especial, Julia Navarro, fantástico este libro. 527 páginas, también un editorial de bolsillo, de Random House Mondadori, 2004. Creo que es la misma, sí, la misma fecha, el mismo año de edición que el de Javier Sierra. Como digo, es un tema que es recurrente como inspiración de misterio, pero está tratado de una forma muy original, es muy entretenido, también atrapa desde el inicio, tiene un ritmo que no decae en ningún momento, tampoco tiene lagunas, incoherencias, contradicciones que te saquen de la historia. Diversos escenarios, diversas épocas. Y luego os voy a dar un contra de esto, porque aunque precisamente ese cambio de una época a otra, de un escenario a otro, incluso dentro de la misma época, saltando de una trama a otra, te puede liar un poco. Bueno, ya digo el contra, es tantos nombres, sobre todo los nombres en épocas anteriores, de hace varios siglos, que ya no, terminas un poco que no sabes muy bien quién es quién, ¿no? Y yo que nombres y caras y ya unirlos me es imposible. En la vida real, no digamos ya en un libro, o sea, es que me cuesta, pero eso ya es un problema mío, entonces es un contra mío, no es un contra de la historia. A lo mejor para vosotros pues os da, Dios mío, cómo me ha crecido el pelo. Datos random. Para vosotros a lo mejor no es ningún tipo de hándicap, de problemilla, pero para mí sí, porque me despisto un poco con tanto nombre. Nombres sobre todo cuando son escenarios y tramas en la antigüedad,
En la época moderna no tengo tanto problema por aquello de los nombres, 30 apellidos cada personaje y demás. No tiene 30 apellidos, pero me entendéis, creo. Más o menos me hago entender. Las cruzadas, los templarios, comunidades secretas, lo tiene todo. Lo tiene todo. Todas las tramas confluyen y se unen de una forma muy natural. No está forzado el final de las tramas y son conclusivas. No te quedas ahí pensando, esto no se ha cerrado, ¿aquí qué pasa? Pero no se ha cerrado por aposta. Esas historias que realmente se han cerrado a la mitad porque el autor ya no sabía cómo escapar, como cierto libro que todavía tengo pendiente la reseña porque es tan malo, de verdad, al nivel de 50 sombras de Grey. Y yo no me leí la trilogía. Es que tengo que hacerle un vídeo exclusivamente y tampoco quiero atizar mucho, pero voy a tener que atizar, porque es que es una verdadera porquería ese libro. Bueno, pues no, aquí es maravilloso, se cierra de forma correcta, de forma natural, sin forzar los personajes, ni el final de los personajes, de las tramas. Se une el final de las tramas en el tiempo antiguo con las tramas actuales, o sea, hay una continuidad que no te saca de la historia porque está muy bien realizada, no se ve, como digo, un pegote forzada las situaciones para que haya esa continuación. Es genial, de verdad, es maravilloso. Todo tiene una lógica dentro de la fantasía, dentro de la magia, dentro del misterio, todo tiene su lógica y hasta la resolución de la novela. Os advierto de algo, el final no es un final a lo Dan Brown. Ni siquiera es un final, bueno, Javier Sierra tampoco es un final muy dulce. Sí, en este libro anterior que os comento, pero no en el que os voy a comentar después de este. En el caso de Julia Navarro, en concreto, es un final muy agridulce que no te lo espera. De hecho, hay una situación en concreto que se despiertan algunas fobias mías y algunas vuestras también. No os quiero desentrañar nada más, pero el final duele. No es un final bonito. Y son de estos finales, yo no quería que terminase así, yo quería que fuese, no sé, que algo terminase bien, pero realmente no termina bien. No puedo decir nada más. Entonces, no voy a contaros más, de verdad es una novela también muy, muy recomendable. Os diría que incluso más original que la de La cena secreta de Javier Sierra, y os diría que mucho más original que las de Dan Brown. Tanto la de Javier Sierra como la de Julia Navarro son mucho más originales que la de Dan Brown, porque Dan Brown al final coge un misterio que todo el mundo está súper manido, se ha hablado miles de veces y se ha tratado miles de veces en libros, series, películas, lo trata a su modo, pero es algo que ya era sabido. Sin embargo, Javier Sierra y Julia Navarro es un enfoque totalmente diferente, muchísimo más original. Es un misterio dentro de otros misterios y tanto uno como el otro lo recomiendo. También el que viene ahora. Os cuento. No sé si se están escuchando bien el audio, porque yo me he puesto a grabar con el micrófono sin leer instrucciones, pero yo soy así. A mí me encanta la tecnología y yo por hecho que yo lo sé todo y no necesito leer instrucciones. Y este micrófono tiene otras especificaciones y otras opciones diferentes al anterior, aunque sea también cuadradito y demás, pues es diferente. Entonces, lo siento si no se está escuchando bien.
creo que es suficiente. El ángel perdido de Javier Sierra. Yes, very well. Vale. Aquí sí que tengo que poner una nota que no llega al 10. Luego iré poniendo las notitas porque yo pongo corazoncitos. Y este no me ha podido llegar al 10. Los anteriores se han quedado en el 9. La de Julia Navarro sí le he dado el 10. Sí, le he dado el 10 a Julia Navarro. Le di el 10. Y al anterior, Escenas Secretas, se me quedó en el 9. Y aquí pues le he tenido que poner un 8 de corazoncito, aunque también os lo recomiendo, ¿de acuerdo? También os lo recomiendo. 526 páginas, 527 como el anterior, creo que era, ¿sí? Creo que sí. Sí, 527 páginas, en este caso Editorial Planeta, del año 2011. Voy a empezar por lo bueno. Es muy original. Es muy original, El ángel perdido, sobre ángeles en la tierra, sobre el arca de Noé. La historia es fascinante, es un enfoque absolutamente original, de una creatividad desbordante. Pero la historia a veces, a mí, el ritmo a veces ha ido bajando. Como que estaba esperando a ver qué pasaba porque me sacaba un poco de la historia el ritmo. Tal vez porque es demasiado mágica, pueda ser, no sé, no sabría explicaros, porque esto, claro, que te guste o no un libro es algo muy personal. Entonces, en lo personal, aunque la historia es muy creativa, pero a mí me ha faltado algo. Y creo que también es por el contra, que luego os voy a comentar. Creo que la personalidad de la protagonista cojea, pero os lo cuento al final. Bueno, es que aquí casi todos son contra, es que, bueno, vale, estoy viendo que casi todo es en contra. Vale, muy bien. La documentación sobre el arca de Noé, sobre las investigaciones que ha habido sobre el arca de Noé, si está varada el arca de Noé en el monte Ararat, sobre las religiones que giran en torno al arca de Noé. Todo eso, como siempre, Javier Sierra lo documenta a las mil maravillas, tanto lo histórico como lo no histórico, esas sospechas, esas indagaciones, esos misterios, están muy bien planteados, están muy bien hilados, la historia real con la historia mágica también está muy bien encajada, hay que reconocérselo, y a lo mejor rechina porque claro, 2011 habla de temas políticos que bueno, quedaron en aquel entonces, estamos ya en el 2025 y dices, uff, retroceder a aquellos años, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con muchas novelas modernas, ¿no? Que en cuanto pasan 2 o 3 años, como se está moviendo tanto el tema político, guerras y demás, pues como que ni es lo suficientemente antiguo, por así decirlo, como para que lo asimiles bien, y tampoco es actual, te quedas ahí un poco como, no sabría explicarlo, una sensación como, está desfasada, es que es eso, pero es que no queda otra. Los libros que se escriban ahora, dentro de 2 o 3 años, o menos, tal como se está planteando la geopolítica hoy en día, van a quedar desfasados en esos temas. Igual que, como dije en su momento en otros vídeos, la temática
tecnológica, que te hablan de wifi por cable y dices, perdón, ¿no? Y en ese momento, pues el libro es súper moderno, está súper bien documentado en cuestiones tecnológicas, pero a día de hoy, que me voy a reír un poco, venga, va, venga, va. Entonces, ahí, pues, pero es que es intrínseco a una novela moderna que no vaya sobre otro tipo de temática, que sea, por ejemplo, sobre temáticas relacionales o de vínculos, ¿no? En el momento que tocan misterios, geopolítica y tal, pues queda un poquito desfasado. Aparte de eso, muy original el enfoque, diversos misterios también que se van uniendo, como la angelología y el misterio del Arca de Noé, las religiones. Aquí, por ejemplo, se dio una sincronicidad, ¿no? Porque, como os digo, hoy estoy leyendo, bueno, el poema de Gilgamesh, ya lo he leído, estoy por el Bhagavad Gita, porque contiene 2 libros. Entonces, justo en el de Javier Sierra, pues mencionan el poema o la épica de Gilgamesh. ¿No? ¿Por qué? Porque trata sobre el Arca de Noé. El Arca de Noé y el diluvio universal es una temática recurrente en muchas civilizaciones antiguas, no solamente en la católica, por así decirlo, en la cristiana católica, sino en muchas civilizaciones antiguas, Siria, Mesopotámica y demás. Entonces, hace alusión a esas religiones anteriores a la cristiana, donde ya se hablaba del diluvio y del arca de Noé. Esa parte es fascinante, te leen parte de la epopeya de Gilgamesh, del poema de Gilgamesh, y está genial si te gusta este tipo de temas como me pasa a mí. Vamos con los contras, para que no se alargue esto tanto. Vamos con los contras. Cómo se perfila la psicología de los personajes del matrimonio principal, aunque él sale prácticamente ya al final, es todo ella, y el vínculo que tienen. No te llega, o sea, te saca de la historia, no se sostiene. Si tu marido te utiliza, es más, sabes que se casa contigo por conveniencia, porque tienes un don, donde tu marido trama y lleva a cabo un plan donde te va a pasar de todo, donde lo vas a pasar mal, 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 sufriendo por él, por ti, porque están a punto de matarte no sé cuántas veces. Donde físicamente eres agredida de diversas formas. Ya digo que tu vida corre peligro y casi se muere varias veces. O sea, no se sostiene luego que lo deje pasar como, no, o sea, te quiero, da igual que me machaques, aquí estoy yo para ti. Perdona, no se sostiene. La manipula emocionalmente desde que la conoce. La manipulación psicológica. La maltrata físicamente, a distancia. O sea, si yo fuese ese personaje, porque en la vida real no lo haría, aunque me entrase ganas, pero no lo haría. Si yo fuese ese personaje, le cruzo la cara. O sea, le falta tierra y planeta para correr delante mío antes de que yo lo alcance. Luego, a lo mejor, pues mira, te meto la lengua hasta la tráquea. Te meto un morreo. Pero primero te la hago pasar canuta. Tú no te vas a ir de rosita. Y lo de irse es que se va, pero es que se va súper lejos. Físicamente me refiero. Tampoco entiendo que se reencuentren al final del libro, cuando ya se va a resolver todo el misterio, se va a dar una solución a la situación y solo intercambien un par de frases y ni siquiera solas. O sea, qué menos que le dé una explicación a esa mujer de todo lo que le ha dicho, que le pida disculpas, pero vamos, rodilla al suelo y con lágrimas en los ojos. Nada. O sea, no se sostiene
gracias reloj, no se sostiene esa comunicación o ausencia de ella entre los dos personajes. Ese vínculo, que además el que sostiene toda la historia para que suceda todo lo demás, no tiene base, no tiene ningún pilar, no te llega, no se te hace real. En ningún momento empatizas con él, a ella lo que quieres es zarandearla para que caiga del guindo y se dé cuenta de las cosas y reacciones. No se te hace cercano, no se te hace verídico. Es más fantasioso que la propia fantasía y los misterios que te plantea. No se entiende tampoco la dicotomía entre la pelea que tienen ellos previa a la separación y causante de la separación posterior, y luego el comportamiento de ella al final cuando se reencuentran, que es lo que estoy diciendo. La conversación que ella tiene con el deán de la Catedral de Santiago, parece como que Javier Sierra intenta explicar esa disonancia, ¿no? De por qué al principio ella tiene un comportamiento más o menos lógico con respecto al vínculo que mantiene con su marido, y luego el cambio que da sin venir a cuento, por muy buena que seas, tía, lo siento mucho, que este tipo no contaba contigo en su vida para nada. Solamente fuiste una parte de su plan, la más importante para poderlo llevar a cabo, y se acabó. Te ha utilizado. Yo es que de verdad, eso de que la gente vaya por ahí manipulando y utilizando a los demás, qué mal lo llevo. Como lo han hecho muchas veces en mi vida conmigo, y luego es algo que me saca de quicio. Entonces la bondad tiene un límite, y ese límite es tu autoestima y tu dignidad como persona. ¿Dónde está? Te has dejado pisotear, manipular, utilizar y jijijija, que no pasa nada. Que qué buena soy. Es que no, ni siquiera, ni siquiera se ve la emoción que debe de haber o los sentimientos que debe de haber en esa pareja. Es más, diría que ni siquiera de ella hacia él, que es lo que justifica que luego se preste a lo que se presta. Es que no tiene lógica, no te llega, y eso, claro, te va sacando de la historia continuamente. Cierro anotaciones. Entonces, el libro está muy bien, los misterios están muy bien, muy original, muy creativo, más o menos la trama sí, se hace rítmica y tal, algunas cosas como muy forzadas y dices, te has pasado aquí con la imaginación, sobre todo en el terreno, fijaros, no en el mistérico, sino en el geopolítico, ¿no? Y ahí dices, wow, cómo te estás pasando rosca. Pero bueno, se entiende, es aceptable. Pero vuelvo a repetir, la relación del matrimonio, el vínculo que es primordial para que ellos dos sean el origen de la historia, el comportamiento de ella, la reacción de ella a todo lo que le ha hecho él, cuando se entera de todo lo que ha hecho, porque todo ha sido provocado. O sea, es que sé que estoy haciendo un spoiler, pero es que no, o sea, es que no. O sea, con una historia fantástica, y precisamente falla en lo que sería más fácil de relatar, que es el vínculo entre ellos. Un vínculo entre dos personas que son matrimonio. No sé, ahí me ha rechinado un montón. Lo siento, Javier Sierra, te adoro. Adoro tu faceta de investigador y de escritor. A ver si me compro el último que has sacado y el anterior, porque es continuación. El maestro del Prado es precuela, por así decirlo, del que has sacado ahora. Entonces, por la historia, o sea, yo recomiendo el libro. Es muy, muy original y mezcla, ya digo, la temática de los ángeles en la tierra, el diluvio, el arca de Noé, está muy bien.
es muy original, muy creativo, pero falla en el vínculo. Y parece que se da cuenta al final del libro con esa charla que tiene ella con el deán de la Catedral de Santiago, porque ella es historiadora de arte, está haciendo una restauración en la Catedral de Santiago y demás. Entonces, tiene una charla, casi una confesión con el deán de la catedral, y ahí parece que intenta justificar el comportamiento de ella o la no reacción de ella ante lo sucedido. Pero no es creíble, lo siento, Javier Sierra, para mí no es creíble. Y a mí me encanta profundizar en la psicología de los personajes, en los vínculos, en cómo se mueven, cómo se interrelacionan unos personajes con otros. Y yo creo que no solamente en los personajes principales, sino en los que hay en torno a ellos, también flaquea la historia. No me los llego a creer. Y cuando no te llegas a creer los personajes, lo que sienten, lo que piensan y cómo reaccionan, eso te va sacando de la historia. Y la historia está muy bien y se merecía trabajar a lo mejor esa psicología de los personajes. Y nada más, siento si he divagado un poquito, estoy todavía habituándome a los dispositivos nuevos y a sus accesorios. El próximo espero que no tarde tanto, espero. Y nada más. Que si os ha gustado ya sabéis, dar like, suscribiros, activar la campanita para no perderos nada y un besito enorme, enorme, enorme. Si os quiere.